Hola chicuelos, ¿cómo andan ustedes? Bienvenidos a Veterinaria al Desnudo, el podcast sobre animales para personas como vos y yo, que nos apasiona saber cada día un poco más sobre estos seres que habitan nuestro planeta. Este capítulo es posible gracias a IKEA Argentina, el plan de salud para tu mascota con cobertura en todo el país y atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Para más información puedes acceder a www.ikeargentina.com.ar. Diariamente tengo contacto en mis redes sociales con cientos de personas que tienen múltiples hábitos alimenticios, desde aquellos que consumen muchísima carne hasta aquellas personas que son vegetarianas o incluso hasta veganas. Pero ¿cómo llegar a cada uno de ustedes con un tema tan tabú como lo es el matadero o el frigorífico? Decí que apareció Bernardo Sobrecasas, que aparte de ser un gran médico veterinario, él fue mi profesor de bromatología y pudo sacarme una de mis grandes dudas. ¿Por qué un médico veterinario termina trabajando en un lugar en donde se maten animales? ¿No era que nosotros hacíamos lo contrario en realidad? ¿Existen las reglas en un lugar así? ¿Existe el bienestar animal? ¿Existe en realidad la buena muerte? Sin duda este tipo de capítulos son lo que me vuelan la cabeza porque me hacen interpretar el mundo de otra manera. Espero que ustedes puedan disfrutar este capítulo tanto como yo lo disfruté. Bienvenidos a Veterinaria al Desnudo. Bueno, Bernardo, ¿cómo andás? Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, la verdad un gustazo poder estar con vos acá, volviendo a mi facultad. Estamos acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la cátedra de bromatología. Así es, el Departamento de Salud Pública. Bien. De bromatología. Perfecto, vos sos veterinario, ¿no? Así es, Gastón. Bien, entonces yo creo que voy a arrancar con la primera duda que tengo y que es la duda que mucha gente me pregunta a diario. ¿Cómo un veterinario podría terminar trabajando en un matadero? ¿Está bien dicho la palabra matadero? ¿Matadero o frigorífico? Matadero frigorífico. Exactamente, bien. Matadero ¿Cómo? Los de antes. Claro, ¿cuál es vamos a ver con eso. ¿Cuál es la diferencia entre un matadero y un frigorífico? Y el matadero es donde se mataban los animales, ¿bien? Y bueno, con el pasar del tiempo, las tecnologías nuevas, surge la conservación por frío, entonces se agrega las cámaras frigoríficas, en donde el animal puede recibir un tratamiento con temperatura, bajar Claro. esa temperatura, entonces eso mejora esa calidad de carne. Bien, entonces sería como un matadero con las cámaras de frío, sería el frigorífico. Exactamente. Eso sería. Y ahora todo es frigorífico. Exactamente. Bien, entonces voy de cero, reformulo. Exacto. ¿Por qué un veterinario termina trabajando en un frigorífico? Y le agrego un plus, porque esta es la pregunta que se repite constantemente. ¿Por qué un profesional que estudió para hacer quizás medicina, salvar al perro, salvar a un animal exótico, salvar a una vaca, termina trabajando en un lugar en donde se faenan animales? Es durísima la pregunta, Sí, pero sé que es muy importante y es la base de todo este podcast. Es dura y es amplia. Bien. Bueno, en realidad siempre es como un tabú o como una cuestión oculta de que los frigoríficos son, como hablábamos, un túnel ciego, donde la gente no puede ver, no tiene ventanitas donde pueda visualizar lo que pasa dentro. ¿Bien? Una vez que ingresa ese animal, se pierde todo, termina siendo algo ciego para la gente en general. ¿Bien? Pero nosotros de nuestra profesión, lo que siempre hacemos e inculcamos es que ese animal, en su último momento de etapa de su vida, sea y muera dignamente, ¿no? Por eso siempre tratamos de tener evidencias científicas de todo lo que tenga que ver con el bienestar animal, el final de ese animal, que sea de la forma más amena posible, con el menor sufrimiento, con el menor dolor. ¿Bien? Entonces, nuestra profesión, respondiendo a tu pregunta, nos prepara desde el inicio hasta el final para entender cómo es la fisiología, cómo es el crecimiento y cómo es la muerte de ese animal. Claro. ¿Bien? Saber cuándo está en una etapa final, en una etapa terminal, y poder decidir si ese animal sigue viviendo o no sigue viviendo. ¿Bien? En el caso del frigorífico sucede lo mismo, pasa lo mismo, pero el momento del sacrificio lo hace una persona que está entrenada bajo condiciones específicas para que ese animal no sufra. Bien, perfecto. Entonces, el trabajo en sí, me voy a poner yo como diciendo,
mañana voy a entrar trabajando en un frigorífico. Sí. Te digo que esto que voy a decir que es un tabú, yo lo siento, y es más, yo vengo de una familia que vive en el campo, mi familia sigue viviendo en el campo, toda la vida hemos comido animales, y eso es cierto, y quizás desde chico estoy acostumbrado a la faena, ¿no? De los animales para el consumo, la cultura, es algo que ya lo tengo impregnado desde muy chico, pero aún así siento, y mirá lo que te digo, siento que tengo ese tabú de ir a un lugar y ver una matanza masiva de animales y que me impacte, ¿no? ¿Cómo hace un veterinario para entrar en eso, ¿no? Para romper un poco eso y decir, bueno, tengo que tratar de ser lo más profesional posible y que esto no me impacte, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos a esto? Bueno, es una experiencia que realmente es chocante en un sentido en el que uno no está preparado o sea, no está preparado para ver en sí la muerte o causar la muerte a un animal. Pero bueno, también como decíamos, nuestra profesión nos va formando, como los médicos humanos, Sí. nos va formando, nos va moldeando a ciertas situaciones que tiene la vida y que bueno, en este caso el sacrificio de un animal es para el beneficio de otros, ¿bien? Porque Claro. la ley de la vida, la ley de la selva, así como lo queremos llamar, un animal mata a otro animal para poder subsistir, para criar, para tener sus crías, tal es así que tenés animales de caza, animales de presa. En la naturaleza nos ha dado una estructura social en jerarquías en la que, bueno, estamos por arriba, pero no quiere decir que por estar arriba de esas especies podemos hacer un mal uso o podemos hacer cualquier cosa con esa especie, ¿no? Entonces siempre me refiero a que el frigorífico nos va a faenar diferentes especies, ¿bien? En la que todas las especies tienen una forma diferente de faena, de insensibilización, de procedimientos para que ese animal no sufra al momento de la muerte. Bien, bien. Yo voy a tocar este tema, después vamos a hablar un poquito de cada especie, porque la verdad que me veo como que me deja un poco manija con eso, pero ¿qué pasa si no existiera el rol del veterinario dentro de un frigorífico? ¿Sería lo mismo o qué cambia que haya un veterinario ahí? Bueno, el rol del veterinario sería como en un partido, Sí, que tiene que haber un árbitro, ¿bien? Es claro, el que va a bien. generar lineamientos específicos, ¿bien? Para, como decíamos, cada especie, cada procedimiento o cada instancia que va a tener la muerte de ese animal, el proceso de muerte de ese animal, sea lo más correcto posible, ¿bien? Entonces, Bien. por eso es la importancia del médico veterinario y además, algo muy importante que por ahí la sociedad lo tiene que saber, es que nosotros garantizamos de que el consumo de ese animal, de esa carne de ese animal, no nos vaya a traer ninguna complicación a nuestra salud. ¿Bien? Claro. Porque no es solamente que uno se puede enfermar directamente con un vómito, con una diarrea o con una indigestión, sino que puede traer efectos más a futuro, ¿bien? Bien. El uso de nuestra profesión en el tema de los antibióticos, los residuos que podemos generar por nuestra profesión. Entonces, por eso es tan importante de que esté el veterinario en esa función de control y fiscalización para que ese producto que sea liberado sea de una forma correcta para el consumidor. Claro, claro, perfecto. Yo creo que, es más, yo te diría que una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención de esta profesión y cuando avancé durante la carrera, era quizás la prioridad que nosotros teníamos como veterinarios en el futuro. Por ahí, cuando yo entré y tenía una visión completamente diferente, pensaba que la prioridad siempre era el animal. Y después, con los años y muchos profesores de por medio y muchas charlas, me di cuenta que la prioridad estaba primero en el humano. Así, bueno, perfecto. Yo pienso en la vaca, pero la verdad es que necesito que esa carne no tenga ninguna enfermedad para la persona que lo coma, ¿no? La prioridad está en que la persona que lo coma primero sea la prioridad, ¿no? Y quizás nosotros tenemos como ese tabú, ese problema de por medio de que nos cuesta hacer empatía muchas veces con la gente. Porque hay veces que quizás nosotros decimos, bueno, yo controlo la faena, pero por ahí pienso más en el animal que en la enfermedad que podría llegar a generar a la gente, ¿no? Ahora, yo la duda que tengo es, en todo este proceso del control del animal, ¿en qué momento está el veterinario? ¿Está cuando faeno? ¿Está después de faenado? O sea, cuando está la carne ahí colgando de un gancho. ¿Está antes?
¿En dónde arranca? Porque la verdad que no sé en qué momento donde uno dice, che, no, pará, arbitrazo, silbido y frenamos acá, ¿no? Exacto, bueno, mira, hay una figura que es muy importante, que es el servicio de inspección veterinaria, que va a tener diferentes eslabones de diferentes actores dentro del frigorífico, y el rol del veterinario es desde revisar la documentación que viene ese animal, ¿bien? Sí. Hacer una inspección ante mortem, antes de la muerte, ¿bien? Verificar de que toda la hacienda que llega no tenga ningún inconveniente de salud, no tenga ningún, que es parte de la inspección ante mortem. Si llega algún animal que hay que sacrificarlo de urgencia porque viene caído, porque viene fracturado, ¿bien? Podemos tener animales muertos que vengan dentro de la tropa, claro, porque se estresó, porque tuvo algún inconveniente. Entonces, bueno, ese animal se aísla, va a una parte del frigorífico donde se va a hacer toda la necropsia, se va a hacer la revisación y se va a determinar cuál fue la causa de muerte. Bien, hay un lugar de necropsia dentro del frigorífico. Exactamente. Bien. Tenemos una sala específicamente con las características. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar de que ese animal puede tener alguna enfermedad que sea contagiosa. Y bien, puede ser también zoonótica. O sea que vos como veterinario tenés que tener todas las normas de higiene y seguridad para poder actuar ante esa situación. Bien. Bien. Para evitar cualquier problema sanitario dentro de las instalaciones. ¿Por qué? Porque una instalación de este tipo pasa mucha hacienda por día, ¿bien? Tenemos frigoríficos que pasan hasta 3.000, 4.000 animales por día para la faena, ¿bien? Entonces, las medidas de seguridad son muy estrictas y se tienen que cumplir a rajatabla. Bien. Voy a tocar el proceso de la matanza del animal desde cero y quizás apuntando, vamos a poner la vaca como un ejemplo y después vamos viendo las diferencias entre las especies. La primera pregunta que se me viene es, ¿qué sería la insensibilización? ¿Se dice así? Exactamente, bien. Gastón. ¿Qué sería? Bueno, la insensibilización es la pérdida del conocimiento del animal. Como el desmayo. Es como lo que antes se decía, o se sigue usando por ahí el término de noqueo. ¿Bien? Está bien. Supongamos que vemos una pelea de dos boxeadores, uno lo golpea en una zona y esa persona pierde la noción, pierde el conocimiento. Nosotros lo que tenemos son diferentes técnicas para insensibilizar ese animal y que pierda la conciencia, y de esa forma después se hace el desangrado. ¿Bien? Bien. Que ahí es donde se da la muerte de ese animal. Esa insensibilización, es como siempre le explicamos a la gente, es una técnica que está probada, está medida y se sabe cuáles son los puntos correctos para insensibilizar y cuáles son las características que va a tener cada especie al momento de hacer esa pérdida de conciencia. Claro, yo como que la idea de la insensibilización es como, lo voy a poner medio a nivel medio gauchesco. Sí, sí. Noqueo al animal El noqueo. Para que no se entere después del proceso de muerte, o sea, evitar esa parte estresante. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que haces es un desangrado del animal, de los grandes vasos. Entonces lo que hace el animal es, con un shock hipovolémico, ese animal termina desangrándose, produce una falla, un paro cardíaco, ¿bien? Y muere. Pero no hay conciencia, no hay conexión, o sea que ese animal está desconectado del medio. Entonces no se enteró qué pasó. La idea es que a partir del noqueo el animal como que no se entere que exactamente, murió. Exactamente. Bien, perfecto. No se entera, es como si a nosotros nos pasa que nos desmayamos y no recuperamos la conciencia. No sabemos qué pasó después, en ese instante. Bueno, eso es lo mismo que pasa. Tenemos una franja, tenemos escasos minutos para después hacer el desangrado del animal. Claro, porque puede como volver. Puede volver, recuperan la conciencia y eso es un peligro tanto para el animal porque puede quedar con alguna lesión que le impide a seguir, digamos, con una condición normal si no lo hacemos fuera de un frigorífico, si causamos insensibilización. Y para los operarios que están trabajando, si un animal se despierta, como le decimos, está colgado, está izado, empieza a patalear, a mover la cabeza, a largar patadas, entonces también es parte de la rutina de trabajo garantizar que cada paso sea en su tiempo y forma. Y este primer paso, si se puede decir, es obligatorio, ¿no? O sea, siempre tenés que insensibilizar. Exactamente. Bien. Exactamente. Y hay, yo no me acuerdo si había un tipo de faena diferente donde no se hacía esto. Exacto. Por culturas era, exacto. ¿no? Son faenas religiosas, de tipo religiosas, que bueno, acá en la zona no, acá en Río Cuarto donde estamos,
Creo que hoy por hoy no se está haciendo, ¿bien? Y también la sociedad las ve como, las discute mucho porque se ve de una forma que el rabino secciona las grandes arterias de forma directa con el animal, O sea, con la viene cabeza. como la Exacto. faena religiosa esta, viene un rabino Exacto. al frigorífico Exacto. y él es el que hace el corte. Exactamente, está en la faena y hace todo ese ritual. Como decimos, es parte de una cultura donde ese acto se ha por ahí socializado, se ha masificado por redes sociales que se ha visto cómo se hace y bueno, causa un efecto en la sociedad, Claro, que fuerte. no es de la forma exacta de causar esa muerte, pero bueno, supuestamente respaldan con estudios diciendo de que de la forma que se hace la incisión se corta, hay un desangrado masivo y el animal no tiene dolor y muere por una hipovolemia. ¿Bien? Claro, pero el rabino no hace la insensibilización. No hay insensibilización, es un solo acto de desangrado. ¿Bien? Entonces, bueno, con el tiempo se ha ido evolucionando. Como siempre digo, lo más importante es que el consumidor y la gente entienda de que hay procesos que se van a seguir haciendo, que se van a seguir trabajando con un soporte científico, ¿bien? O sea, nosotros como médicos veterinarios nos aferramos a la ciencia y todos los cambios que se hagan tienen que tener un soporte científico, un sustento científico para que se haga ese cambio. No hay nada improvisado. No hay nada improvisado y está todo legislado. Bien. O sea, nosotros no podemos hacer algo que no esté legislado, que no esté amparado, porque claro, nos puede traer problemas para nuestra profesión. Entonces tratamos de seguir esas guías que tenemos, que hace muchos años que se vienen investigando y que nos permiten entender muchas cuestiones dentro del frigorífico y poder dar una muerte digna de ese animal. ¿Está? Entonces, voy a hacer la última pregunta con respecto a insensibilización. ¿Cómo se hace? O sea, ¿es lo mismo insensibilizar una vaca, insensibilizar un cerdo, insensibilizar un pollo? ¿La técnica es la misma? ¿Cómo se hace? Ya sé que es un poco morbo, ¿no? Pero, sí, pero la idea es saber cómo es. Vamos a sacar un poco este tema del baúl, ¿no? Está Porque bien. hay cuestiones que por ahí la gente le gustaría saber, o por ahí la gente tiene intriga, y creo que vos estás en ese nexo, sos el nexo de estos temas, ¿no? Tipos de insensibilización tenemos diferentes formas, bien, las especies por ahí tienen diferentes confecciones anatómicas, diferentes durezas, bien. Entonces lo que se hace en bovinos, se hace una contusión a nivel en la cabeza, un golpe, bien, con un martillo neumático que produce un golpe y siempre tiene que estar muy bien definida esa zona para poder generar el efecto necesario que sería la pérdida de la conciencia. Claro, ¿bien? es como un martillo, como un martillo neumático, un golpe seco en la frente sería. En la frente, exactamente. Bien. Exactamente, bien. Después tenés insensibilizaciones por gases, que se usa mucho en cerdos. Por gases. Exactamente. Bien. Lo que se hace es se pone en una cámara en un lugar cerrado, se usan gases que lo que hacen es entrar muy rápido a la sangre, entonces el animal se desmaya. Como una anestesia. Exactamente, como una inducción que hacemos nosotros en los animales. ¿Bien? Bien. Entonces de esa forma vos garantizás de que hay una desconexión total con el animal. ¿Bien? Bien. Que sabes que estás seguro de que ese animal con diferentes signos que nosotros podemos identificar y que ha perdido la conciencia. ¿Bien? El animal genera un desplazamiento, digamos, de los ojos, o baja los ojos, o los abre, vos ves que el animal está perdido. La lengua está hacia el costado, cuando se dice ese animal está totalmente relajado, la cola hacia un costado, la lengua hacia afuera. Entonces, bueno, esos son signos de que ese animal ha sido bien insensibilizado, porque ahí se mira mucho, eso es lo que la gente tiene que saber. Claro. Hay un control muy específico en calibrar equipos, en dar la potencia justa, en ver que ese animal se esté insensibilizando de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de las plantas, se reciben auditorías de terceros países, de Comunidad Europea, de destinos que quieren consumir carnes que garanticen de que ese animal
ha muerto de forma digna, una faena humanitaria. Claro, es como que decir, bueno, un animal no se insensibilizó bien y va a decir, no, esperen, frenen, vamos a hacer las cosas bien, porque si no, después esto, más allá de el animal en sí, también vos tenés que rendir cuentas. Exacto. Y todo tiene que salir perfecto. Todo tiene que salir perfecto, todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar calibrado a la forma. Por eso es importante que cuando se faena, de que no se mezclen las tropas, de que los pesos estén establecidos, ¿bien? Claro. De que decimos, bueno, vamos a faenar novillo de 400, 430, la potencia del equipo para este tipo de animales es esto, la presión de aire, milimétrico. O sea, tiene que estar muy bien calibrado porque las auditorías van directamente siempre a esos puntos para evaluar que realmente se esté siguiendo con el procedimiento. ¿Y la insensibilización del pollo? Bueno, la insensibilización del pollo lo que tiene diferencia de los otros animales que se cuelga. Bien, se cuelgan de las patas. De las patas vivos, bien. Entonces lo que hacen es una insensibilización con una corriente eléctrica que por el tamaño de animal y por las características que tiene, es una pequeña descarga eléctrica que se hace bien con el animal con la cabeza sumergida en el agua. ¿Bien? Claro, está como colgado de como una noria. Desde las patas con la cabeza mirando hacia abajo. Pasa como por una canaleta. Pasa por una canaleta que tiene agua. Esa canaleta tiene agua y tiene electricidad. Una corriente eléctrica. Esa agua está con una corriente eléctrica. Exactamente. Que no es fuerte como para electrocutarle y matar, sino que es lo suficiente como para desmayarlo. Exactamente. Lo desmaya, lo insensibiliza, como estamos incorporando este término. Bien. Pierde la conciencia y después pasa por unas cuchillas que hacen el corte de las arterias. Todos los animales terminan muriendo de esa manera, ¿no? Con el corte de los vasos. Exactamente. Está comprobado que dentro de las formas de sacrificar un animal, que no sea farmacológica, claro. ¿Por qué vos me decís, bueno, podríamos hacer una muerte, de inducir la eutanasia, la muerte del como animal, los perros? Como los perros, como los pequeños animales, donde nosotros vemos que el animal se duerme de una forma totalmente relajada. Pero ¿qué pasa? Nosotros a ese animal le estamos incorporando fármacos que después van a llegar al consumidor. Entonces, el sistema de faena está diseñado para que no se tengan que incorporar ningún tipo de fármaco que pueda después causar un problema para el consumidor. Claro, pues si no le quedaría todo el anestésico adentro y después yo, por ejemplo, me como la carne y me puedo llegar a hacer algo. Exactamente, puede tener una consideración y no solamente el propio anestésico, sino también los metabolitos que se generan a través de, que son los residuos de lo que veníamos hablando recién, de que pueden llegar a ese consumidor y causar un efecto mucho más potente que el propio fármaco. ¿Bien? Claro. Entonces, por eso el sistema está diseñado para que se haga una muerte humanitaria, una faena humanitaria, pero en este tipo de condiciones donde nosotros no estamos incorporando ningún tipo de fármaco. Bien, yo quería salir con la línea de producción, salía con la línea del frigorífico, pero voy a hacer un pequeño pasito atrás antes de la insensibilización. Sí. Yo me imagino que soy un animal y estoy en un frigorífico, no sé dónde carajo estoy en realidad, porque no tengo ni idea, pero sí estoy viendo que estamos en una fila, en una manga, me imagino, entrando a un galpón, donde me van a agarrar y van a hacer todo el proceso. Yo me imaginaría que me estresaría ver a un compañero mío que le estén haciendo eso, sabiendo que se me viene a mí. Exacto. ¿Cómo evitás vos eso en un matadero? Bueno, hay cuestiones que son inevitables, como el estrés es parte de nuestra evolución. Crecimos, evolucionamos aparte del estrés, de estas situaciones estresantes que nos permiten desarrollar sistemas. Y el animal, el bovino, en cualquier cambio, cualquier especie que nosotros hagamos de su hábitat natural, que le podemos llamar natural al feedlot, porque ese animal creció a corral, estuvo siempre rodeado con gente, entonces es un animal donde la gente no lo asusta, el camión no lo asusta, el tractor no lo asusta, entonces termina siendo para él algo familiar. Pero bueno, cuando ingresa al frigorífico, empiezan a cambiar ciertas condiciones, ¿bien? Entonces, de la manera que se aborda para tratar de minimizar ese estrés, porque el problema que lo que nosotros medimos es ese estrés las 24, 48 horas antes de ingresar a la faena, inicia ese animal en un proceso de estrés, ¿bien? Entonces nosotros fisiológicamente conocemos cómo funciona ese estrés y lo que tratamos de hacer es utilizar dietas con alta energía, para que cuando se active ese estrés tengamos suficientes reservas de glucógeno en las diferentes partes, en el hígado, en el músculo,
¿Para qué? Para que ese animal pueda soportar ese estrés y que no afecte esa calidad de carne, Claro. porque nosotros ya estamos empezando a ver que ese animal Va a de ser, sufrir cierto exacto, una estrés. transformación, Claro. y esa transformación va a generar un estrés, y esa transformación, lo que nosotros tratamos de hacer es que de ser un músculo, Claro. que apenas se faena, eso termina siendo, ese animal muerto termina siendo un músculo, que pase a ser carne. ¿Bien? Bien. Y esa transformación tiene que ser de la forma más prolija o más adecuada para cada especie. ¿Bien? Bien. Volvemos un poquito al estrés. Dentro del frigorífico lo que tratamos de hacer es no utilizar ni animales ni prácticas que nos generen más estrés del que ya tienen, porque los estamos cambiando de lugar, por ahí ven otras tropas, por ahí están con olores diferentes. Entonces lo que hacemos es utilizar las diferentes técnicas que tienen que ver con el aseguramiento de este bienestar animal con personal entrenado, y que ingresen, y bueno, antes de la faena se les da una ducha que tiene un efecto de relajación del animal con agua fría, y después, por otra parte, una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que la sangre se concentre y quede bien dentro del animal. Bien, entonces, de los para grandes que vasos. exacto, para que cuando nosotros hacemos el desangrado fluya de una manera mucho más o sea, se más desangra rápida. más rápido, Exactamente, claro. ese es el principio que tiene ese baño que se hace prefaena. ¿Bien? Son cuestiones que se han ido estudiando y que se han ido trabajando para poder mejorar tanto el bienestar como la calidad de carne, que es el producto final que nosotros vamos a obtener. Claro, perfecto. Quiere decir que, en cierto punto, si el animal se estresa durante este proceso, ¿cambia la carne? Totalmente. Nosotros podemos tener una muy buena crianza en el campo, con animales que están en una un pradera, hermoso, exacto, sí. lo que vemos en Disney, sí. en una película. Y después, en estas últimas 24, 48 horas, podemos sufrir un proceso de estrés en el que nos va a afectar esa calidad de carne. ¿Bien? Entonces, por eso este eslabón que puede ser la feria, que puede ser el campo directamente al frigorífico, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para que no se estrese. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias directas que vamos a tener? Que por ahí vamos a encontrar carnes que tienen alteraciones en la cantidad de agua que largan cuando cocinamos un bife, que por ejemplo podemos poner un bife y nos damos cuenta que se nos llenó de agua la sartén. Ah, bueno, sí. Han habido diferentes procesos bioquímicos que no sucedieron en ese animal, bien, que no permitieron que descendiera el pH por diferentes situaciones fisiológicas que se produjeron por el estrés que le causamos a ese animal. Bien. Entonces esa calidad de carne no va a ser la óptima. ¿Bien? ¿Y qué es lo que consume el mundo? Consume carne de óptima calidad. ¿Bien? Claro. No hay un descenso del pH, bien, no hay una buena transformación de músculo en carne, la coloración de esa carne va a ser diferente, el aroma, las características que va a tener cuando nosotros cocinemos ese bife o un asado van a ser muy distintas en la diferencia de un animal que ha tenido condiciones de bienestar animal a una que no ha tenido bienestar animal. Claro. Y el consumidor por ahí no se da cuenta en sí que eso está asociado al bienestar animal, pero sí en que la calidad de carne es diferente de una carnicería de la otra. Claro, como que me imagino que como consumidor como que pensás, no, este animal está más duro que otro, más viejo, siempre decís, bueno, este es más viejo que otro. Exacto. Y por ahí puede haber un factor de bienestar animal en el medio. Totalmente. Las carnes que hoy consumimos animales jóvenes, ¿bien? Vos sabrás que 430 kilos todavía por ahí son animales de diente de leche. Entonces, son animales que su estructura es de un animal joven, el colágeno que tiene es mucho más laxo que el colágeno que puede tener una vaca, las proporciones que tiene de grasa son diferentes. Entonces, bueno, deberíamos, con esa característica de ese animal, estar consumiendo un corte de carne de primerísima calidad. Premium. Pero bueno, por eso digo que son eslabones que van funcionando desde el productor, el camionero, el remate feria, el frigorífico
y después adentro de ese frigorífico que se produzcan y se den todas las condiciones adecuadas. Yo me imagino, quizás como totalmente ignorante, me podría imaginar en su momento que decir, bueno, las vacas las manda al matadero y lo recibe un loco vestido de blanco con una motosierra, así, Claro. un quilombo. Pero la verdad, ahora que vos me lo decís, es como decir, bueno, yo me imagino que estas entidades internacionales dicen, Sí. mira, yo quiero que mis consumidores coman lo más premium. Claro. El matadero, el frigorífico, tiene que ser excelente. Excelente. Nada puede pasar. Bueno, ahí para dar transparencia, Gastón, a esto un poco, creo que el cambio de generaciones que viene exige que todo sea más transparente y se paga esa transparencia, ¿bien? Por eso el empresario que está en este tema accede a la transparencia. ¿De qué hablamos de transparencia? Hablamos de trazabilidad. Nosotros Bien. hoy podemos trazar, bien, existen sistemas de trazabilidad, están en Argentina, están implementados, que vos podés saber de qué campo vino ese animal, qué comió, Bien. cómo fue engordado, en qué establecimiento, posicionado geográficamente y después faenado en ciertas condiciones con tales características y cómo fue toda la transformación que hubo ese animal de músculo a carne. ¿Bien? Bien. En qué condiciones de humedad y temperatura, en qué lugar, cómo fue. Entonces eso le va dando transparencia a esta partecita que nosotros vemos, que por ahí es la faena y que nos deja tanta intriga y que por ahí está más llena de leyes, de leyendas urbanas que de lo que realmente es, Claro, ¿no? claro. Que creo que ese es el motivo de esta charla, tratar de desmitificar de por qué un animal muere y en qué condiciones muere. Claro, claro. Ahora, yo voy ya pasando un poquito el proceso del frigorífico. El animal ya está desangrado, por lo que tengo entendido. Ya perdió su sangre, está muerto, me imagino que se cuelga de las patas. Está izado. Bien. Me nacen un par de cosas, quizás curiosidades, y no sé si voy tan al lado técnico, pero, por ejemplo, vamos a poner una vaca. Arrancan sacándole el cuero, ¿no? ¿Qué se hace con el cuero ese, por ejemplo? Bueno, todos los subproductos o derivados de esa faena, de ese animal, tienen destinos. ¿Todo se usa? Todo. Creo que hoy no se tira, no sé, del 0,5% se tira. Ah, bien. O sea que se ha hecho muy eficiente el sistema. Bien, la sangre tiene un destino, que por ahí es farmacológico, por ahí es para... En otros países, por ejemplo, obtienen la gelatina que la gente consume y la sacan de la sangre. ¿De la sangre? Exactamente. Bien. Después el cuero, la industria del cuero también genera, que es la que comemos nosotros en Argentina, sale del cuero de la vaca. Bien. La gelatina que se consume hoy es del cuero de vaca porque no está desarrollada la tecnología que tienen en Brasil para la extracción de la gelatina de la sangre. Posiblemente ya exista o no, pero no lo desconozco. O sea, vos me estás diciendo que la gelatina que yo como hoy es un subproducto del cuero de la vaca. Exactamente. Vos cuando la hidratás a la gelatina sin sabor, le sentís el olor y sentís un olor bastante desagradable. ¿Tá? Que el consumidor normal hidrate esa gelatina y le siente el olor y se va a dar cuenta que es una gelatina que proviene del cuero. ¿Bien? Después todo lo que tenga que ver con menudencias, bien, que todo lo que es vísceras, todo lo que es esa parte, el intestino, toda esa parte, eso también tiene un comercio local y después tiene un comercio internacional, que hay países que consumen ciertos órganos como un producto diferencial. Entonces eso le permite al empresario generar un negocio y exportar un producto que es muy valioso. Claro. El cuero también tiene que ver todo con la industria de camperas, claro. esa línea. La vestimenta con cuero. Exacto, los autos que tienen los tapizados de cuero. Claro, viene todo de la vaca eso. Exactamente, son cueros de vaca, a menos que sea específico que es de cabra, de oveja, pero en general el cuero de vaca es muy utilizado para toda esa parte marroquinería y todo eso, ¿no? Eso tiene. Bueno, después todo lo que tiene que ver con la parte de vísceras, todo tiene su destino. Bien, el mondongo, el hígado, todo el intestino, todo tiene un lugar en la góndola, ¿tá? Si lo queremos llamar así. Todo tiene un destino que es para consumir. Y después tenés otros productos como, no sé si lo escuchaste nombrar, el tema de los cálculos biliares. Escuché algo medio de que... Eso te gustó, ¿no? Sí, me gustó. Buen tema, ¿no? Bien. Bueno, ahí yo no conozco porque hay empresas que se dedican específicamente a eso, ¿bien? Pero para que tengas una idea, tiene un valor superior al oro, el gramo de ese cálculo. ¿Los cálculos biliares de la vaca? Exactamente, y solo de la vaca.
¿bien? No es el del humano, pues ya le pregunté al médico, no es el del cerdo, no es el del... no hay nada, o sea, no. La única especie que tiene un fin farmacéutico es el de la vaca. Pero, ¿qué hacen tiene con un él? comercio... no, la verdad que el punto exacto, digamos, dónde va ese producto que se hace, sé que va a la industria farmacéutica, pero no sé cuál es el destino, ¿bien? De ese producto. Pero sí que tiene un valor comercial muy grande, muy alto, entonces el productor, la industria lo aprovecha muy bien a eso. ¿Bien? Claro. Que me parece perfecto porque nosotros, ya que sacrificamos un animal para obtener, para poder consumir, también hagamos uso de todos esos subproductos y derivados que va teniendo. ¿Pero qué tan común es encontrar un cálculo biliar en una vaca? Mira, la casuística no la sé, pero sé que en el frigorífico hay una persona que está encargada específicamente de eso, porque se encuentra y dice que es muy característico que se siente el ruidito cuando cae, cuando vos haces el hígado ahí en la vesícula, cortas y cae. Mirá vos. Entonces, bueno, tiene todo ahí una cuestión que es muy interesante, ¿eh? Obviamente que por lo económico tiene un interés muy, muy importante y porque también sigue sirviendo para la población, digamos, que retorna para un fin farmacológico para solucionar algún problema, ¿bien? Y bueno, después tenés todo lo que es la grasa que se saca para hacer el dressing o el limpiar esa media, que también tiene un destino, esa grasa. ¿Qué hacen con la grasa esa que? Bueno, esa grasa puede ir a fundirse y hacer la grasa comestible del bovino, digamos. Claro, que viene en el súper. Sí, que viene en el supermercado, sí. Bueno, y después hay otros tipos de grasa que se usan para la industria de los jabones. Bien, Ahora, y por ejemplo, voy a poner, con esta te mato, con las pezuñas, por ejemplo. Sí. ¿Qué hacen con la pezuña? La pezuña, eso me parece que va todo a harinas. Se hacen harinas para diferentes alimentos o diferentes destinos de producción. ¿Tá? Bien. Eso ahí no tengo específicamente qué se hace, pero vos fíjate que estamos hablando de que me fuiste a la pezuña, que es lo último que te podría quedar una duda, los cuernos de la vaca, sí. Pero todo lo demás, todo el resto tiene destino, los sesos, la Claro. lengua, todo. Y para la industria, amigo, medio ignorante, pero yo sabía que para hacer el balanceo de los perros se sacaba de la industria del bovino, se sacaban. Sí, sí. ¿Qué parte de la vaca se manda para hacer las croquetas de los perros? O de los pollos, no sé de dónde se saca. No, o sea, se usa una harina de carne que posiblemente sea una vaca digo, me pongo en esa categoría, o que sea una vaca que no tiene un valor comercial para estar en góndola. Bien. Entonces, de ese tipo de animales podemos obtener las harinas de carne. Bien. O, por ejemplo, en pollo, en la industria lo que se hace es que por ahí tenés un destino que no se pudo enviar esa carne, entonces queda en estas condiciones y se pasa para consumo animal. ¿Bien? Que tranquilamente podría ser para consumo humano, porque esto es lo que la gente tiene que entender, que lo que consume un animal y lo que consume el ser humano tienen los mismos estándares de calidad. Claro. ¿Bien? O sea que no es que le puedo tirar cualquier cosa al perro. Exactamente, el perro no puede comer cualquier cosa, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa falsa creencia de que está bien el perro, está bien el gato, pero las especies que nosotros comemos no le podemos dar de comer cualquier cosa, porque después nos volvemos a comer eso. ¿Tá? Sí. Se bioacumula, genera un ingreso en ese animal que puede ser un residuo y después nosotros lo volvemos a comer y el daño posiblemente esté en nosotros. Entonces siempre se mantienen esos estándares para que tanto el animal de compañía como un animal de cría o de producción consuman alimentos de calidad. Bien, perfecto. Yo me voy a dar el lujo de tocar este tema. Quizás unos minutos le voy a dedicar a esto porque me interesa bastante. En este momento nosotros, a este podcast lo va a escuchar mucha gente de todos los países, principalmente de Argentina, y nosotros sabemos que en Argentina somos un país muy productores de caballos. Sabemos que producimos muchísimos caballos porque somos muy jugadores de polo, equitación, el caballo de criollo, bueno, tenemos una producción bárbara. Sin embargo, el argentino no come carne de caballo. Yo quiero saber primero por qué el argentino come carne de vaca y no come carne de caballo, y si en Argentina hay frigoríficos de caballos. Bien.
Linda pregunta. La verdad que tiene, como siempre digo, tiene varias caras. Bien, tiene que ver con una cuestión cultural. Bien, porque se asocia que el caballo es un animal de compañía, que por ahí tiene una fuerte unión afectiva, una relación entre el ser humano y el animal. Entonces se hace muy difícil comer esa carne, ¿bien? Por una cuestión afectiva. Si querés nos podemos trasladar a la India, que tiene una cuestión religiosa, que están llenos de vacas. Claro. Y no se come la vaca. Entonces, bueno, creo que también tiene que ver un poco con eso. Nosotros seríamos como los indios con la vaca, pero con el caballo. Con el caballo, exactamente. Claro. Bueno, nos vamos a China, se comen los perros. Claro. Entonces nosotros decimos, si nos vieran otros países, nosotros decimos, los chinos se comen los perros, mirá los caballos, los rusos, que se comen. Y nosotros terminamos comiendo la vaca, que es sagrada para algunas. Claro, no la había pensado. Tiene una cuestión religiosa, ¿bien? Entonces también tiene que ver con esta cuestión de pensamiento que tiene la gente, que por ahí uno no tiene que pensar en una sola persona, sino tiene que tener una mirada holística de cómo se maneja el país. Nosotros somos netamente carniceros, ahora por una cuestión de económica y política, digamos, de estructural. No estamos comiendo tanta carne de vaca, pero vamos a comer 80 kilos de carne de vaca por año. Claro. Y eso es impensado en otros países. Entonces, bueno, tiene que ver con una cuestión cultural el consumo de la carne me parece, de equinos. Y por suerte acá en la zona tenemos un frigorífico de equinos en el que vienen todos los caballos de la zona, se juntan acá y hacen una faena a gran escala que les permite exportar, bien, y estar a los estándares internacionales, bien, para poder mandar a muchos países carne de equino. O sea que acá nosotros cerca tenemos un frigorífico. ¿Y a nivel país son muchos? No sabría el número, pero no son tantos como los de bovino. Claro, obviamente deben ser un cuarto menos de la cantidad de frigoríficos que tenemos de equino, por una cuestión de que no se consume, y aparte por una cuestión de cría, que el equino no hay a gran escala, un sistema intensivo de cría de equinos para faena. Claro. Como si lo hacen en bovinos. O sea, claro, no hay un feedlot de caballo. Sí. Exacto. Si hay es muy poco, bien, pero el caballo tiene una eficiencia totalmente diferente a la que tiene el bovino, entonces por ahí a nivel económico el número es diferente. Por lo tanto, los equinos que vienen son caballos que han estado en un sistema trabajando, en un sistema de campo. Y es por descarte, por enfermedades, por anemia, por algún caso de que esa enfermedad no pasa al humano. Entonces, ese equino tiene un destino que es comercial y que va a ser de faena. ¿Bien? Que eso después se va a transformar, como decíamos, en el mismo proceso. Lo vamos a transformar de músculo, vamos a obtener un producto cárnico. ¿Bien? Carne. Claro, yo medio como que me agarro de eso y digo, bueno, perfecto. Entiendo que en Argentina estamos faenando caballos y los exportamos. Entonces ese gran dicho que decía mi abuela en el campo, che, mira ese caballo, la mortadela que sale de ahí, ¿es falsa? Entonces, ¿la mortadela no viene del caballo? Yo le invito a tu público que investigue un poco, ¿no? Porque creo que también la base de todo esto es que seamos curiosos, de que leamos rótulos, de que nos informemos en base a lo que estamos viendo, ¿no? Y con información. Siempre se dio este mito de que la mortadela tenía equino, se hacía con caballo. Tenía caballo. ¿Bien? Sí. Y bueno, eso fue un mito. En alguna etapa, en algún momento o en algún país se puede haber hecho, bien, pero fíjate que la mortadela lo que más tiene es grasa, ¿bien? Sí. Tiene mucha grasa. Y el caballo tiende a hacer nada de grasa. Nada, claro, tiene muy poca grasa. Tiene grasa, pero no como el cerdo. Aparte se le agrega grasa a la mortadela. Bueno, y termina siendo lo que siempre decimos. Lean el rótulo y fíjense que dice carne de cerdo. Bien, no tiene la mortadela que hoy consumimos actualmente, no tiene carne de equino. Bien. Así que, y si la tuviera, por ejemplo, Chile tiene... Ustedes ven, cuando van a Chile, tienen carnicerías de equino, de caballo. ¿Hay carnicería de caballo en Chile? Claro, exactamente. Vos vas y la tenés muy discriminada. Está por un lado la carnicería de bovino y después por el otro lado tenés la carnicería de caballo.
¿bien? Bien. Y se come la milanesa, y se come la molida, y se comen los cortes de la misma forma que se hacen los cortes para el bovino. ¿Tá? O sea que es una cuestión que nosotros tenemos como muy arraigada de una cuestión cultural. ¿Bien? Claro. Que bueno, nos va haciendo a que nuestras costumbres alimenticias sean de una forma y no de otra, ¿bien? Perfecto. Yo voy a volver a la faena del bovino. Sí. Proceso, ya sacamos las vísceras, sacamos los no, todavía no sacamos los cortes. Me imagino que vos tenés la media res, se le Exacto. puede decir que es la mitad del animal. ¿Qué sería? Vamos de cero. ¿Qué sería la media res? Bueno, el animal viene completo, ¿bien? Sí. Se hace toda la extracción de las vísceras, ¿bien? Se saca todas las vísceras, se pone en una bandeja donde Sí. ahí se inspecciona, que Claro. no haya ningún tipo de enfermedad, hasta el veterinario presente, controlando todo este tipo de problemas que pueden haber en ese animal. Y después hay una etapa de ese proceso donde se hace el acerrado, ¿bien? Bien. Se cortas Cortas a la media. mitad. Claro, por una cuestión de que esa media después tiene que ser comercializada. Bien, Claro. hay países de que un animal se remata hasta 3 veces, 3 o 4 veces. O sea, cuarto delantero, los lomos y cuarto trasero. Bien. Oh, ¿Por qué? Porque, claro, hay una cultura donde no hay tantos animales. Entonces, claro. el carnicero o el abastero maneja una parte nomás de ese animal. Tiene un Acá público que le consume más esta parte y lo compra exactamente, de la mitad para adelante. y se remata a un precio diferencial si hablamos del Mirá. cuarto trasero, donde podemos tener más corte, más carne, qué sé yo, que el cuarto delantero o el costillar. ¿no? Bien. Entonces va a depender de tu destino. Entonces lo que se hace acá en Argentina es que se divide esa media res, y una vez que está dividida se pasa a las cámaras de oreo, Bien. donde ese animal va a estar ahí, va a sufrir todo ese proceso de transformación de músculo en carne. Bien, vamos a ver rigor mortis, sí. va a bajar la temperatura, empieza el descenso de pH y vamos a obtener el producto final, que es lo que le llega a la carnicería al consumidor, que es un corte que después el carnicero va separando, de esa media res va separando en los cortes y le pone en la góndola para que nosotros elijamos, consumiendo lo que nos guste. Bien, yo me estoy imaginando una situación quizás caótica en donde vos tenés el animal ahí y decís, no, pará, este animal yo no lo veo en condiciones por alguna enfermedad o por lo que sea, el famoso decomiso. Exacto. ¿Existe el decomiso en un frigorífico? Esa pregunta que decís, bueno, no, el animal está muerto, está colgado, está acá, pero yo como veterinario digo, este animal no puede llegar a una persona. Exacto. Bueno, cuando se hace la inspección sanitaria, que está hecha por los veterinarios, hay ciertas enfermedades que presentan anomalías en esa media res. Bien. Que nos permiten hacer un decomiso. Bien, el veterinario tiene la facultad para marcar esa media res y darle un destino que es el digestor. Bien, el digestor dentro del frigorífico sería como una olla a presión grande. Bien, una olla a presión grande y meto el animal ahí. Exactamente, entre el animal, la media res, ya muerto, faenado, con todas las condiciones que veníamos hablando, porque nosotros no sabemos si venía enfermo o no, se da la muerte digna a todos los animales. Bien. Una vez que nosotros el servicio detecta que hay algún inconveniente sanitario en ese animal, bien, puede ser que sea de denuncia para que esos establecimientos que están alrededor se enteren que hay un problema. O si es una enfermedad común que podemos tener que está circunscrita solamente a ese establecimiento, pero igual se informa, ese animal pasa a decomiso, bien, pasa directamente a el digestor, que es una olla que va con un riel, se mete adentro y eso desactiva toda cualquier problema sanitario que tengamos. Y bueno, y ese digestor, después abajo, que es lo que todos quieren saber qué queda ahí, qué se hace con eso. Eso es un desecho que queda totalmente inactivado, biológicamente es inactivo, porque eso se cocinó con vapor más 180 grados, 150, no sé bien las temperaturas ahí de cada frigorífico, pero eso queda biológicamente inactivo. Entonces queda como un desecho que puede ir a un contenedor, puede ir a cosas. Pero no tiene un destino. Pero no va a consumo después del digestor. No, porque eso queda totalmente desarmado. Sería como una carne pucherada, ¿viste? Que vos pones en la olla a presión y la dejás 2 horas. Bien. Bueno, esa es la función del frigorífico, porque el frigorífico también y
el servicio de inspección veterinaria tiene que garantizar de que un animal de esos no vaya a salir a consumo. Bien. ¿Está? Esa es la función, volviendo un poquito al rol que va a tener ese veterinario, es garantizar de que el alimento o el animal o el corte o lo que sea que sale de ese frigorífico no vaya a causar daño al consumidor. Ahora, yo no sé si este dato lo podemos tirar acá, pero me imagino que sí, porque el podcast es para eso, ¿no? Ya lo estuvimos hablando antes de que esto iba a ser micrófono abierto y más en este tema que es súper caótico, pero hablando un poco de las enfermedades zoonóticas, vamos a hacer énfasis en eso, que son enfermedades que los animales nos pueden transmitir a nosotros. ¿Cuál sería la enfermedad más común que vos puedas llegar a ver en un bovino ya faenado, que a vos te debe decir, no, frenemos esto, este animal no puede llegar a la gente? Bien, bueno, ahí tenés una de las más importantes es la tuberculosis. Bien. ¿Por qué? Porque la tuberculosis tiene características, digamos, macroscópicas de la enfermedad que uno la puede ver en una media. Bien, que ves los granulomas, que ves las estructuras bien consolidadas, que a vos te permite, bien. Por eso decimos que cuando un alumno ve un animal con tuberculosis, se da cuenta automáticamente, pregunta qué es eso. Eso es esto. Ah, bien, perfecto, te acordás que lo vimos así. Bueno, el alumno, o el colega que recién ingresa a trabajar ahí, rápidamente se da cuenta que es una enfermedad de tipo zoonótica, por lo cual es importante hacer el decomiso. Claro, entonces por eso yo creo que acá ya radica todo lo que estuvimos hablando, de que si un animal con tuberculosis entra al frigorífico, no puede llegar al consumidor. O sea, ahí está el veterinario como diciendo, no, frenemos todo, porque vos sos el representante del consumidor ahí adentro. Exactamente, el representante del consumidor y el que le va a garantizar de que no se va a enfermar por el consumo de este tipo de carnes. Se vuelve Pasa, fíjate que ahora estamos con el tema triquinosis, estamos trabajando bastante porque, bueno, viene la época de carneo, ¿bien? Entonces la gente lo que hace es empezar a preparar sus animales para la faena, ¿bien? Que lo vienen criando, lo hicieron en su casa, creen que no puede tener triquinosis porque es un animal está en el campo. Sano, porque está en el campo, porque, bueno, un montón también de leyendas urbanas que, bueno, nosotros vamos a estar como intermediarios, en medio en este caso de la universidad, proveyendo un servicio gratuito del diagnóstico de triquinosis en esos animales que han sido faenados. ¿Qué pasa en el frigorífico? Volviendo al frigorífico, cuando se hace todo el muestreo, todos los animales se le hace triquinosis. En cerdo. Hablando de cerdo, bien. Se hace todo en todos los cerdos. Nosotros hacemos el diagnóstico de triquinosis y esa media queda también. Cuando sale positivo, se detecta el animal que salió positivo, automáticamente va a decomiso. O sea que yo estoy comiendo, si yo como un cerdo que voy a comprar en la carnicería, vos me asegurás que no me puedo dar una triquinosis por eso. Si pasó por un frigorífico y ese proveedor o ese carnicero realmente está comprometido, tiene la factura de compra y ese animal pasó por un frigorífico, tranquilamente podés consumir eso, te podés hacer una bondiola, podés hacer unos salamines, todos productos que no sufren un tratamiento térmico. Claro. Que son los que te van a causar el problema de triquinosis, ¿está? Bien. Entonces, es como para seguir después sobre este tema si les interesa a tu público. El tema de triquinosis, que es un tema que se viene hace bastante tiempo, las autoridades de SENASA lo vienen advirtiendo. Bien, perfecto. Creo que ya nos estamos quedando con poco tiempo y me voy a sacar una de las últimas consultas y después vamos a darle un pequeño cierre a esto, pero me voy a poner desde el lado del consumidor ahora, ya no como un veterinario. Voy a un supermercado y veo un pedazo de carne ahí en la góndola, en una bandejita blanca, mira como si fuese de Tergopol, no sé qué es lo que es la bandejita, con un film, todo como muy empaquetado. Sí. Y me genera algo diferente porque yo soy un tipo que viene de campo, que toda la vida hemos sido de esos que siempre tenemos el carne en el freezer, un animal que hemos criado nosotros en el campo, que lo conocemos y todo. Y tengo eso de que ya con el pack así, la carne no es la misma y es, no sé, muy industrial. Sí. ¿Hay un cambio entre ambas? Mirá, te voy a retrucar tu pregunta y te lo voy a pasar lo vamos a pasar al tema de las carnes envasadas al vacío. Bien. El pack. Ese pack que viene con una carne que parece toda oscura. Sí. La gente lo mira como diciendo, esto
No. Como eso Ni debe a palo. estar podrido, debe tener un sabor, debe ser una cosa. Bueno, el consumidor argentino, ¿qué hace? Va a la carnicería, elige lo que quiere, corta, el carnicero le saca la grasita. Es un artesano el carnicero. Es cierto. Termina siendo un artesano porque nos da el corte que queremos, de la forma que queremos, que la milanesa cortita, finita, de esta característica, que me gusta sin grasa, que la quiero así. Bueno, entonces llega toda esta tecnología que se consume en el mundo, que la consumimos por ahí, no nos damos cuenta, las carnes que vienen envasadas al vacío, y que es una tecnología fantástica. ¿Por qué? Porque consumimos una carne madurada. En la mayoría de los casos nosotros faenamos el animal y a las 24 horas después del oreo que se produjo toda la transformación, la tenemos en la góndola, la tiene el carnicero y nos está cortando esa carne. Esa carne empieza en todo un proceso de maduración que nosotros no lo alcanzamos a disfrutar como consumidores. ¿Bien? Entonces, según la presentación que nosotros le demos al consumidor, va a ser el tipo de público que vamos a tener. La persona que va a comprar en la góndola del súper ese producto que viene en una bandejita con el fin arriba, creo que es un consumidor de que no le interesa mucho definir sabores, está buscando carne, ¿bien? Claro. Pero te diría de que esa carne que tiene el carnicero y la que está acá adentro no va a tener diferencias, ¿tá? Claro. Es una cuestión más propia de percepción del medio consumidor, cultural, ¿no? cultural, de que vamos a consumir esa carne que está envasada al vacío, que vamos a sentir sabores que no queremos, que no... Y después, cuando consumimos eso, nos damos cuenta que es todo lo contrario, ¿bien? Claro. Que es una carne más tierna, con mucho más sabor. ¿Por qué? Porque una vez que la sacamos a la carne de ese envase que está al vacío, vuelve a tomar el oxígeno y vuelve a tomar el color. ¿Vuelve a tomar rosa. El color? Exactamente. Deja de ser oscura. Hagan la prueba. Mirá. Pónganlo, cómprense un cortecito al vacío, sáquenlo y fíjense cómo vuelve a tomar el color rosa ese que nos gusta de la carne. Bien. Y la ventaja que tiene es que ha tenido un proceso de maduración, entonces podemos encontrar otro tipo de sabores dentro de ese corte. Bien, perfecto. Bueno, como para darle un cierre, yo me voy a sincerar acá al frente tuyo. Vos fuiste mi profesor en su momento. Y yo fui de uno de esos alumnos que le esquivó muchísimo al matadero. Le esquivó porque tengo el tabú, lo voy a tener siempre, me parece. Pero hoy, cuando vine, empecé a ver algo que yo ya veía cuando estaba en mis años de facultad, de que cada vez son menos los estudiantes que se especializan en esta rama, ¿no? Y quizás también con las nuevas generaciones y hablando de bienestar animal y todo, cada vez somos más lo que nos vamos para el lado de la clínica y todo, y rechazamos un poco esto, lo vamos medio dejando de lado. Ahora, escuchándote, veo también la importancia, pero dramática que tiene, principalmente porque cada vez que voy a una charla de bovinos, la primera diapositiva que ponen es que el mundo cada vez pide más carne y cada vez tenemos menos veterinarios que estén haciendo esto, ¿no? Me gustaría que vos uses este micrófono como un micrófono abierto para hablar a todos esos estudiantes que estén por ahí arrancando la carrera, vayan a la mitad o estén ya terminándola y tengan la curiosidad quizás de hacer esta rama de la profesión. Vos, como un profesional que estudiaste en su momento y terminaste haciendo esto y quizás estás haciendo docencia, quizás tenés la manera de poder hablarle a ellos mejor de lo que les puedo llegar a hablar yo. ¿Qué le recomendarías a esos chicos que quizás lo tienen en la cabeza, pero tienen medio el tabú o el miedo de que los juzguen también? Pero sabemos ya después de este podcast que esta función de veterinario es demasiado importante y que no se puede perder, ¿no? ¿Qué le recomendarías a esos estudiantes para que sigan esta rama de la profesión? Bueno, nosotros siempre que empezamos con el equipo docente de la cátedra, que empezamos una clase, cuando los queremos hacer conocer este mundo de los alimentos, sí, siempre tratamos de generar reflexiones y preguntarles ¿qué comiste hoy? Y uno te dice carne, el otro te dice un queso, otro te dice un yogur, otro te dice pollo, otro te dice... Y nos terminamos dando cuenta de que somos, sí, casi en alto porcentaje de la población, carnívoros, ¿bien? Entonces ahí empieza todo, empieza a decir, bueno, este producto, ¿de dónde vino? Claro. Vino de un animal, ¿bien? Que fue sacrificado o no, dependiendo si es lácteo o no, si es cárnico, sí o no. Bueno,
Entonces empezamos a hacer rebobinar esa película del producto, del plato que nos comimos hoy, y empezamos a volver hacia atrás. Y ahí en ese viaje que hacemos hacia atrás, les hacemos notar de que todo comienza con un animal en el campo, bien la cría, la sanidad, todo lo que ellos fueron viendo, bueno, nosotros estamos en el último año de la carrera, todo lo que ellos fueron viendo, desde la parte histológica, desde la parte química, de la parte fisiológica, entonces se termina armando un rompecabezas que termina siendo ese veterinario, que Claro. es un producto terminado, que le falta la pata esta de tomar relación o de tomar la importancia que ha tenido toda esta formación que tuvo desde primer año hasta quinto, para poder entender de por qué nuestra materia está al final y no está al principio. Claro. Porque necesitas conocimientos de fisiología, de química, de anatomía, de toda la parte de formación básica que tenemos. ¿Para qué? Para que al final este veterinario termine entendiendo de por qué un animal puede ser liberado o no para consumo. Un corte de carne puede estar disponible para un consumidor, un lácteo es garantizado de que no va a tener ningún tipo de patógeno que le cause daño a la salud. Entonces esa formación lleva muchos años y nos permite a nosotros al último hacerles ver de que la formación en la parte de los alimentos es tan importante como entender la clínica, como entender la producción, como entender cualquier otra parte que hayamos visto dentro de la carrera. Entonces siempre los animo a que sigan estudiando, a que sigan mejorando. Como decíamos, el veterinario es una persona que tiene que cambiar permanentemente, adaptarse a diferentes situaciones, con desafíos cada vez más concretos, y por ahí entender de que su rol en la sociedad muchas veces tiene que ser con amplificar información, amplificar mensajes que tienen que ver con nuestra profesión directa. Capacitaciones, charlas a niños, colegios secundarios, diferentes instituciones que reciban esto para evitar que tengamos problemas al consumir diferentes tipos de alimentos y más los que tienen relación con nuestra profesión. Claro. Bueno, la verdad que te agradezco. Gracias por permitirme abrirle las puertas de un frigorífico a la gente para que sepan cómo funciona por dentro. Y dejanos un contacto quizás. Estaría bueno, más allá, por dos motivos. Una, porque quizás hay gente que le gustaría hacerte alguna consulta al respecto. Dos, porque también comentaron que está esto del plan de triquinosis, de que por ahí puede haber un productor que esté escuchando esto y diga, che, yo tengo que hacer el chacinado, todo en mi campo, y la verdad que ya me entró la duda de si los chanchos míos pueden tener triquinosis y no quiero que toda mi familia termine con triquinosis. ¿Cómo hago yo para contactarlos a ustedes? Bueno, acá la cátedra tiene un teléfono que es el 0358 46 76 416. Bien. Mi nombre es Bernardo Sobrecasas. En las redes sociales me buscan como Bernardo Sobrecasas, me pueden encontrar. La cátedra tiene Facebook, también como Cátedra de Bromatología. ¿Y tiene Instagram también? Tiene Instagram también, como Cátedra de Bromatología, nos pueden encontrar y cualquier sugerencia, cualquier idea, lo que necesiten, estamos siempre disponibles. Y para el tema de triquinosis, ahí en el perfil, digamos, en las publicaciones que se hacen de Instagram y de Facebook, van a encontrar la información con todos los teléfonos para llamar al laboratorio y poder hacer el contacto con los técnicos para poder tomar una muestra que realmente sea la concisa, la concreta, y que no nos manden un chacinado, que nos manden un pedazo de carne o que está podrido o que está frisado. Bien, nosotros necesitamos que la muestra cumpla con ciertas características para poder hacer un análisis. Está toda la data ahí. Exactamente, y que esté. Perfecto. Después también los invitamos a los grupos de cazadores, que por ahí hacen en la Casa del Jabalí, que también, si se quieren informar, quieren que les brindemos una charla, siempre vamos a estar abiertos para amplificar los mensajes que podemos generar desde acá de la universidad como institución, ¿no?, pública. Y los invitamos a que vengan a conocer, siempre si son colegios, nos hablan, nos contactan y los podemos hacer conocer los laboratorios y todo eso. Qué bueno. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Gastón, un gustazo como siempre. Para, frenemos todo. Si te gustó Veterinaria al Desnudo y nos querés ayudar, nos podés seguir acá en Spotify y activar la campanita para que te avisemos cuando estén los próximos capítulos, o nos podés seguir en YouTube como Veterinaria al Desnudo.
Y de paso podés compartir este capítulo con tus amigos o comentar a quién querés que entrevistemos o de qué tema querés que hablemos. Mi nombre es Gastón Britos, me podés encontrar en Instagram como GastónBritos_bet y mención especial para la mente maestra detrás de toda esta edición, Ezequiel Luna, lo podés encontrar como S_Moon. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final y nos vemos en el próximo capítulo de Veterinaria al Desnudo.